Buenas tardes, chicos. Hoy vamos a ver ajustes y tolerancias. Eh, Nosotros hasta el momento hemos visto gran parte, no todo, pero gran parte de la mayoría de los elementos y tipos de transmisiones que hay en la industria. Este capítulo trata sobre cómo medir o cómo seguir la trazabilidad de estos productos una vez que son fabricados debido a la gran necesidad de que las piezas sean intercambiables. Es decir, no solamente basta con fabricar piezas de iguales formas y dimensiones, si no tienen la finalidad de que puedan ser intercambiables más allá de cumplir con su función. Esta intercambiabilidad no solamente se debe a esto, a que yo pueda reemplazar una pieza por otra, y desempeñe su función correctamente, sino a que las piezas puedan ser fabricadas, obviamente bajo normas, en cualquier parte del mundo y que una pieza que viene del exterior calce perfectamente en un motor fabricado en el país, por ejemplo. Vamos a ver al revés, o sea, ¿por qué no nos alejamos de una condición ideal de que dos piezas sean completamente exactas? Ustedes ya deben intuir que fabricar dos piezas de iguales formas y exactamente las mismas dimensiones es una tarea casi imposible, si bien con el pasar de los años y las tecnologías cada vez estamos más cerca de producir piezas muy similares, nunca vamos a llegar a la perfección en cuanto a las medidas. ¿Por qué? Y porque cuando yo fabrico piezas utilizo máquinas herramientas y bueno, la máquina puede ser que en el montaje de la pieza antes de mecanizar haya una pequeña variación, que la máquina herramienta a la hora de operar a medida que pasan los años se vaya desgastando y tenga distintos juegos. Cuando el operario hace las mediciones, donde usó un calibre distinto o hizo presión de distinta manera sobre un calibre, hay una pequeña variación de la medición. La pieza puede ser que cuando la esté fabricando levante temperatura y no es lo mismo medirla cuando está caliente que cuando está fría. Entonces empezamos a sumar diferencias en las mediciones. También puede ser que una pieza contenga tensiones internas por el método de fabricación y en algún momento la pieza se relaje por algún motivo, por tiempo, temperatura y no obtengamos las mismas dimensiones que las originales. Entonces, todos esos esas pequeñas variaciones en toda la cadena de producción hacen que no pueda tener dos piezas con la misma exactitud dimensional. Antes, por ejemplo, las piezas eran exactas en el milímetro o después lo fueron en las décimas de milímetro. Hoy podemos tener piezas que varían en la centésima de milímetro, pero así todo no son exactas en la milésima. Vamos mejorando con las tecnologías, los métodos de fabricación, los materiales, pero cuando la pieza se realiza necesita más precisión, es más difícil lograrla. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo fabricar un eje que necesite tener 50 milímetros, según el plano, según mi necesidad en teoría, pero en realidad yo cuando fabrico las piezas las tengo que medir una por una, pues no sé, tengo un rango de imprecisión en las cuales la medida, esa cota va a oscilar entre un máximo y un mínimo. Hasta ahí hablamos de lo que son los errores que pueden introducir los métodos de fabricación y el operario. Después, además, es difícil de reproducir medidas exactamente iguales cuando no sabemos qué material estamos procesando. Por ejemplo, hoy le compramos a un productor un acero para mecanizar un SAE 1040 con determinadas propiedades mecánicas y después viene una partida de otro 1040 de otro fabricante, donde va a tener pequeñas diferencias, pues en el tamaño de grano, en la dureza, y eso hace que ya el metal
al no ser exactamente el mismo, donde la herramienta empieza a maquinar, por más que yo mantenga las condiciones de mecanizado, velocidad de avance, profundidad, el material, al ser distinto, responde de distinta manera. Entonces también el material, si no es exactamente el mismo, donde tiene pequeñas variaciones en un tratamiento térmico, en su microestructura, en su composición química, obtendremos piezas obviamente distintas. Entonces, para todo esto es necesario que haya una normalización, es decir, que haya normas que hagan que en cualquier parte del mundo yo pueda producir piezas lo más idénticas posible y puedan ser reemplazadas entre ellas. Entonces, una de las primeras definiciones que surgen es la de tolerancia. ¿Qué es la tolerancia? Es la variación entre el valor deseado, o sea, el valor que yo quiero fabricar, como puse recién, un eje de 50 milímetros exacto, es el valor deseado, el valor de diseño que me figura en el plano, y después el valor real en la fabricación de la pieza, es decir, cuando la termino de fabricar, cuando la mido, me da 50.01, por ejemplo. O sea, varía en una centésima. Bueno, esa es la tolerancia, es esa centésima, es esa variación del valor deseado ideal de plano con el valor real de la fabricación. Yo les di un ejemplo de una tolerancia dimensional, pero en realidad la tolerancia puede ser de cualquier dimensión. Puede ser, por ejemplo, en una centésima en el diámetro, puede ser la tolerancia en el acabado superficial, por ejemplo, cuando mido rugosidad, los parámetros de rugosidad, la forma, un ángulo, por ejemplo, una rosca que tiene un ángulo de 60 grados entre flancos y tiene, no sé, 60.5. Eso también es una tolerancia. La tolerancia en la resistencia mecánica, si necesito trabajar un material que tenga 200 megapascales de resistencia máxima y en los ensayos me da 210, esos 10 es la tolerancia. Y cualquier otra propiedad, como puede ser porcentajes de los aleantes en una composición química, o cuando mido dureza también puedo obtener variaciones, qué sé yo, quiero un tratamiento térmico que me dé una dureza final de 60 Rockwell C en un temple y después de hacer las mediciones me da que varía entre 61 y 62. Esa es la tolerancia. En cuanto a las tolerancias de medición, de magnitudes dimensionales, tengo la propiamente dicha, que es la dimensional, que tiene que ver con la medida, como puse el ejemplo, 50 milímetros y fabrico en 51 milímetros. Esa es la tolerancia dimensional de la medida, como afectan la medida de la cota. Y después tengo tolerancias geométricas, que no tienen que ver con la forma o con el valor lineal, sino con cómo varía la forma y la posición de los distintos elementos de una pieza. Por ejemplo, un agujero, un plano paralelo, un plano perpendicular. Entonces, ¿qué es una tolerancia geométrica? ¿Qué tan plana es una superficie? ¿Qué tan una es paralela a la otra? ¿Qué tan perpendicular entre ellas? Si hago un agujero con una mecha, si es realmente cilíndrico o es medio oval. Si tengo que hacer un agujero respecto a un eje, si es coaxial o está desplazado. Bueno, todo eso tiene que ver con la forma y no con las dimensiones. Normas que utilizamos para tolerancias, la norma ISO, que es el Instituto Internacional de Estándares, en la norma 2768 de 1989 y las normas UNE, que son de la Unión Europea, que es la 2768 del año 1993. Para que tengan una referencia, o sea, ustedes entran en esas normas y le da toda la norma con la que se rige el tema de tolerancias dimensionales y de forma.
Bueno, acá para tener una idea, para que vean cuáles son las tolerancias de forma, la planitud la linealidad de una cara, perdón. O sea, si yo tengo una superficie y si en alguno de los dos líneas que conforman esta superficie tiene ondulación, si una superficie tiene que ser cilíndrica tiene ondulado una generatriz, si está ondulado el centro. Obviamente estos dibujos están exagerados para que se entienda el concepto. Por ejemplo, esta cara tiene ondulación en sus dos generatrices. Bueno, nada, conicidad, cilindridad, ahí para que comprendan un poco cuando ustedes construyen cuáles son las variaciones de las formas. ¿Y qué es la diferencia? La tolerancia en la posición es como indica acá, si yo tengo dos ejes, ¿qué diferencia tienen la posición relativa de un eje al otro? Ustedes saben que cuando quieren que dos ejes sean paralelos, ustedes miden en una punta y miden en otro y la distancia tiene que ser la misma. Bueno, si hay una diferencia entre la posición de los ejes en uno de los dos lados, tengo una diferencia de posición. ¿Por qué? Porque el agujero respecto a este eje sigue siendo cilíndrico. Lo que cambia es la posición de su eje. Por eso esta es de posición y no es de dimensión. Porque dimensión sería sobre el agujero y posición sería sobre el eje. ¿Está? Bueno, también tengo un eje que no es perfectamente normal a una superficie. Puede ser que la superficie sea perfectamente cilíndrica, pero su eje esté torcido, no sea completamente normal a una superficie. Bueno, para una superficie en cuña, por ejemplo, agujeros, yo puedo tener 4 agujeros perfectamente cilíndricos, pero no están equidistantes entre ellos o respecto a un centro o respecto a un vértice. Entonces, si bien en dimensiones son perfectamente cilíndricos, en posición no. Su centro está en alguna dimensión desplazado del valor deseado. Bueno, hay un par de definiciones. ¿Qué es una dimensión? Es el valor, el número o la cifra que expresa el valor de una longitud o un ángulo. Bueno, estos son algunos que vamos a usar bastante. Una de ellas es dimensión nominal, que es el valor teórico que tiene una dimensión. Es decir, que cuando nosotros veamos en un plano un diámetro que dice 50, esa va a ser la dimensión nominal o diámetro nominal. Vamos a ver un poquito también de la identificación. Vamos a utilizar D minúscula para eje. Después lo vamos a ver que de acá en adelante todo lo que es referido a las dimensiones de los ejes es con minúscula. Entonces, dimensión nominal es para el eje D minúscula N mayúscula nominal y para agujero D mayúscula nominal. Entonces yo cuando vea un D 2.50 sé que se refiere al diámetro de un eje, a un diámetro nominal de eje. Bueno, la dimensión efectiva es el valor real medido sobre la pieza. Es con el que yo pude construirla de la mejor manera posible, 50.01, como les di el ejemplo. Las dimensiones límites son los valores extremos que puede tomar la dimensión. Por ejemplo, yo digo que quiero que ese diámetro se fabrique con un valor límite de 50.1 o 49.9, por dar algún ejemplo. Otra vez utilizamos DM, fíjense acá es N, acá es M porque es máximo y mínimo, uso el M minúscula para no escribir todo máximo y mínimo, se usa mayúscula para máximo, M minúscula para mínimo, y bueno, D por ser agujero, D minúscula, y D mayúscula por ser eje, y acá por ser mayúscula. Esto a medida que lo vayan usando, parece que son muchos y van a prestar confusión, pero todo lo contrario. Cuando empiezan a sacar las cuentas, se les van a quedar grabados. Y la línea 0 es una línea de referencia, a cual corresponde a la dimensión nominal. O sea que yo tengo un eje de 50 milímetros, mi línea 0 va a ser uno de las dos que tocan
a la generatriz del eje. Bueno, fíjense, acá tengo un eje que va dentro de un agujero. Obviamente estas diferencias están tan exageradas para que se vea bien el concepto. Entonces el eje varía entre un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Después tengo el agujero que también varía entre un diámetro mínimo, esto es cuando yo lo estoy agujereando, estoy construyendo, entre un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Y acá está la línea cero, la roja. Y está identificado con D minúscula o D mayúscula, que si se acuerdan es la nominal. O sea que si yo de acá hasta acá tengo 50, es dm y D minúscula m, y esa es la línea cero, porque yo quiero que de acá hasta acá haya 50. Y bueno, y en el medio voy a tener todas las diferencias constructivas cuando haga o el eje, mecanice el agujero o el eje. Bueno, todas estas diferencias, si bien están definidas y tienen una definición que la leen acá, en realidad salen de mirar el dibujo anterior. O sea, la diferencia entre, por ejemplo, como dijimos, el agujero con D mayúscula, la superior es entre la máxima dimensión y la nominal. Y la diferencia menor es entre la nominal y la mínima. Para el eje lo mismo, nada más que es de minúscula en las dos. Y también va a ser para el máximo del eje menos la nominal y la mínima del eje menos el nominal del eje. Esas son las diferencias que vimos recién en el gráfico. ¿Y qué es la tolerancia? Y bueno, como dijimos, la tolerancia de fabricación sería la diferencia entre la máxima y la mínima. Para el agujero, esto quiere decir que es igual, o sea, si bien estos dos son valores de tolerancia que se sacan con la superior y la inferior, es lo mismo que sacaba con la máxima del agujero y la del eje. Y también tengo la tolerancia para el eje, por eso se usa T minúscula. Y también es la diferencia entre el diámetro mayor que puedo sacar y el diámetro inferior que puedo sacar en el mecanizado. Son todas dimensiones que salen más que nada por una cuestión de lógica, analizando los gráficos. Y acá se pueden ver en este dibujo, fíjense. Tengo el diámetro mínimo que puedo construir el eje, el diámetro máximo con el que lo puedo construir, y acá tengo la diferencia, que es T minúscula. Después, entre la línea de 0 y el menor, tengo la diferencia menor, y entre la mayor y la línea 0 tengo la diferencia menor. Lo mismo para el agujero. Acá tengo T minúscula, que es la tolerancia para el eje, y acá la tengo para el agujero. Fíjense, son todas definiciones que salen analizando el grafiquito. O sea que si ustedes no se acuerdan de alguna, hacen el gráfico y empiezan a hacer las diferencias y le van a dar todas las definiciones que necesitan. Bueno, acá hay un ejemplo donde un agujero que tiene que tener 50 de nominal, por eso es la línea 0, yo cuando mecanizo saco ejes como mínimo de 40.95 y como máximo de 49.98. Y el agujero lo mismo, cuando taladro con una mecha un agujero y lo quiero hacer 50, me salen con diámetros de 50.01 a 50.03. Entonces, calculo todas estas dimensiones para el agujero y para el eje. Bueno, acá les dejo un ejemplo resuelto para que vean. El diámetro nominal de n es 50 y para el eje es de minúscula nominal 50. Y bueno, saco el diámetro mayor, el diámetro menor. En realidad los valores los tengo, solamente los estoy identificando. Para el eje lo mismo, diámetro mayor, diámetro menor. Y las tolerancias. T mayúscula es la diferencia entre el mayor
y el mínimo, y la distancia es entre el mayor y el nominal y entre el menor y el nominal. Entonces habíamos visto que esta era la diferencia también de estos dos. Es de estos dos o de estos dos y tiene que dar exactamente lo mismo. Y para el eje, igual. Bueno, ¿cómo se representan las tolerancias en un plano? Bueno, se representa la medida nominal, se puede poner del mismo tamaño que las tolerancias, o se pueden poner más grandes. O sea, este 50, si es la distancia entre dos puntos, se puede poner casi el tamaño de estas dos tolerancias. Y a su lado se ponen las desviaciones. En la parte superior se pone la mayor y en la inferior la menor, siempre que sean positivas. Fíjense que acá tengo un caso donde las dos son negativas y numéricamente el 2 lo pongo arriba, ¿por qué? Porque es la que está menos alejada del 50. Y esta, si bien el 9 es mayor que el 2, pero en términos negativos, esta se aleja más del 50. Por eso es la menor. Pero numéricamente, si no me olvidara del signo por un segundo, el valor más chico va acá arriba. Si alguna de las dos dimensiones es 0, se pone, como en este caso. 0 acá arriba porque no, tengo una diferencia negativa y en el caso de que sea positiva va acá abajo. Y en el caso de que la tolerancia sea simétrica, es decir, que fuera más 0,2 y menos 0,2, para ahorrar espacio se pone más menos 0,2. Bueno, la norma ISO tiene una representación normalizada para las tolerancias. Quedan definidas por tres símbolos, que son dos números y una letra, en el cual la primera es la medida nominal en milímetros. La segunda es una letra que pertenece a la zona de tolerancia, que es un grupo de valores, y seguimos con la nomenclatura. Si esta letra es mayúscula es porque estoy hablando de un agujero, o sea que esta tolerancia sería un agujero, y si es en minúscula es la tolerancia de un eje. Y después del grupo, la posición de la tolerancia, va un número, en este caso, en este ejemplo el 7, que indica la calidad de la tolerancia. O sea, hay una numeración que indica este número, a medida que va aumentando, es más fina la tolerancia. ISO considera 18 calidades para las dimensiones que varían entre 0 y 500 milímetros. Es decir, que cuando yo fabrico ejes entre 0 y 500 milímetros, hay 18, este intervalo se divide en 18 calidades para la dimensión nominal. Por ejemplo, la calidad 0,1 a 3 para eje y 0,1 a 4 para agujeros se llama alta precisión, que es para elementos de óptica o calibres de medición. Es decir, alta calidad. Una calidad de 4 a 11 para ejes y de 5 a 11 para agujeros son dos piezas que van a ser una metida dentro de la otra, un eje en un alojamiento, que van a entrar por ajuste entre sí. O sea, es una calidad media. Y calidades superiores a 11, tanto para agujero como para eje, son piezas que no requieren un acabado fino porque no son piezas que entren una dentro de otra. Esas son las piezas cuando yo las hago forjadas o fundidas. Tienen mala terminación superficial, pero no me importa porque no son piezas que necesiten un buen acabado. Entonces fíjense que para números pequeños la calidad es alta y para números altos la calidad de terminación es baja. Las tolerancias y sus diferencias, todos los números relacionados a la tolerancia, se expresan en micrones, que son la milésima del milímetro, que sería 10 a la menos 3 milímetros. Y se fija los 20 grados centígrados, que es la temperatura ambiente, como referencia para las medidas. Es decir, que yo, cuando lea tablas de mediciones o de estas tolerancias, los valores de estas tolerancias en micrones en su momento fueron tomadas a temperatura de 20 grados.
Entonces, generalmente esto se hacen en salas de metrología, salas acondicionadas en presión y en temperatura y humedad, perdón. Y si estamos, por ejemplo, una pieza que está trabajando o un calibre que está trabajando en un galpón en un día de invierno, hace 5 grados, lo que deberíamos hacer para hacer una medición correcta es llevar en lo posible la pieza y los equipos de medición a una sala que esté a 20 grados y dejarlos un tiempo hasta que tomen temperatura y después realizar la medición. Porque imaginen que el día que se fabricó una pieza era verano y en la fábrica, cuando midieron que la pieza tenía 50 milímetros, hacía 28 grados, y después esa misma pieza yo la quiero poner en una máquina que está en un galpón a 10 grados en invierno, y bueno, nada, la pieza se va a contraer, entonces va a medir menos. Entonces, para poder comparar medidas, todas las medidas tendrían que haber sido tomadas a la misma temperatura. Y se puso de referencia los 20 grados centígrados, que es un promedio de temperatura ambiente a nivel mundial. Bueno, acá les dejo una tabla como para que tengan un poco una idea de los... No están todos los grupos, los 18 grupos llegan hasta el T12 en esta tabla, pero son 17, hasta el IT17. Y acá están los rangos de milímetros. Entre 1 y 3 milímetros, fíjense, la tolerancia IT1 tiene hasta una tolerancia de 0,8 micrones. Estos valores son todos en micrones, los que están acá adentro. Fíjense que a medida que bajo y aumenta el rango de diámetros, para la misma calidad aumenta la tolerancia. Y para el mismo rango de diámetro y me muevo en las calidades, la IT1 hasta la 12, también crecen las tolerancias. O sea que las tolerancias crecen con los diámetros y crecen con las calidades. Me voy de un ejemplo de 1 micrón hasta los 630 micrones. Porque obviamente que a medida que yo quiera construir piezas de mayor diámetro, cuesta más, o sea, el error se va acumulando, entonces cuesta más tener errores más bajos. Habíamos dicho que la posición de las tolerancias era una letra. En este caso, acá tienen un gráfico para que vean primero los 28 posiciones que existen. En agujeros dijimos que usábamos las letras mayúsculas y van desde A hasta Z con algunos grupos intermedios, por ejemplo está el C y entre el C y el D está el CD, después está el grupo J y JS, después una vez que llega a Z repite ZA, ZB y ZC. Entonces acá están los 28 posiciones y lo que muestran a lo largo de estas barras es que si esta es la línea cero, es decir, si estoy en un agujero, el material llega hasta la línea cero. La línea cero para acá abajo es donde está el agujero propiamente dicho. Entonces el material llega hasta esta línea cero. Entonces si yo uso una calidad, lo que me está diciendo este gráfico es que las medidas varían en el rango celeste claro. Es decir, entre este valor y este valor, que están muy alejados de la línea cero. La línea cero sería el valor perfecto, exacto, correcto. Vuelvo al mismo ejemplo, serían los 50 milímetros. Entonces este agujero mide más de 50 milímetros, porque el material llega hasta acá. Y yo el agujero lo mido en la parte hueca, vacía. Entonces, lo que me está diciendo que si yo uso una posición A, por ejemplo, 50 a 5, cuando yo construya voy a tener 50,5, 50,6, o sea, bastante impreciso. A medida que me voy moviendo hacia la derecha, el grupo aumenta en letra y cada vez se hace más preciso. Y fíjense que el H cae justo en la línea 0. Quiere decir que si yo tengo una calidad H, el 50H, una de las dimensiones va a ser 50,00. Y bueno, al revés, a medida que me voy para las letras mayores,
hasta la Z, el material oscila en este rango, o sea que el agujero es más chico de 50, porque está más allá de la línea de 0. Entonces, se dice que de acá para allá, esto va a hacer que me quede un agujero más grande, comparándolo con un eje de 50 exacto, y me va a quedar una holgura, y no va a haber apriete. Y acá al revés, acá voy a hacer agujeros más chicos y cuando quiera meter el eje va a haber un apriete, entonces va a haber interferencia. Bueno, para los ejes pasa exactamente lo mismo, aunque sería al revés. Si esta es mi línea 0, por arriba de la línea estaría el eje, el material, y de la línea para acá abajo estaría el vacío, el aire. Entonces, fíjense que pasa lo mismo, no puede pasar otra cosa. Primero tienen que ser los mismos grupos, también son 28. Las letras son minúsculas, pero no puede haber 28 posiciones de agujero y 20 para el eje. Es la misma cantidad porque se tienen que hermanar la calidad A minúscula con la calidad A mayúscula. Y entonces fíjense que si uso una calidad, el agujero, en vez de llegar hasta la línea 0, va a llegar hasta la variación de A, que es el periodo rosa clarito que está acá. Y pasa lo mismo que para agujero. A medida que me acerco a H, que coincide con la línea 0, entre A y H tengo un eje al revés, un eje con mayor diámetro. Entonces, si el agujero tiene 50 exactos, entre A y H va a ser un eje que va a entrar con apriete, y de J hasta Z es un eje que tiene menor diámetro, entonces va a quedar holgado respecto a un agujero de 50 milímetros. Pero esto explica un poco los grupos, las calidades. Cuando yo me alejo del H, para un lado es un agujero más grande, para el otro lado es un agujero más chico, de un lado va a haber apriete y del otro va a haber holgura o juego. Y ahí definimos el ajuste. ¿Qué es el ajuste? El ajuste es la diferencia entre la medida de las dos piezas. Por ejemplo, yo tengo un agujero y tengo un eje. Cuando el eje varía entre una medida mínima y máxima, pero sigue siendo menor que la construcción del agujero, va a haber un ajuste. Lo que pasa es que la palabra ajuste está siempre asociada al apriete. O sea, que un eje entre apretado en un agujero y se dice ajuste, pero en realidad, por definición, el ajuste es la diferencia entre la medida de las piezas que van acopladas. Pero bueno, si este agujero, cuando yo construyo, la diferencia entre su medida mayor y menor son menores que la diferencia en el agujero, cuando yo meta este acá adentro siempre va a haber un huelgo. Entonces es un acoplamiento o ajuste móvil. ¿Por qué? Porque nada, va a deslizar sin haber contacto. Me voy por otro lado, al otro extremo. Me voy a un eje que varía entre un valor mínimo y un valor máximo, que en los dos casos el mínimo diámetro sigue siendo mayor que el mayor diámetro del agujero. Entonces, ¿qué pasa? O dilatando el agujero por calor o contrayendo el eje por frío, lo meto, o haciendo el uso de una prensa, lo meto y cuando se expande queda lo que se dice clavado. Es un ajuste fijo porque hay interferencia. Y después en el medio tengo algo que se llama ajuste indeterminado, que es cuando, por ejemplo, la mayor dimensión del eje y la menor del agujero hace que haya ajuste y la menor del agujero y la menor del eje entre y quede móvil. Entonces, depende de cuando yo fabrique estas dos piezas, algunas piezas van a quedar ajustadas y otras van a quedar con juego. Entonces es indeterminado porque yo no sé las dimensiones con las que fabrico cada pieza. O sea, yo la puedo medir y el aparato de medición me dice que en la centésima son iguales, pero ya en la milésima no. Entonces, cuando yo los quiero meter uno dentro del otro, puede ser que algunas piezas tengan una dimensión menor y entren y otras piezas las tenga que
meter a presión. Bueno, como pueden ver acá, es un poco lo que dijimos recién, que sale también analizando, como hicimos en tolerancia, las diferencias entre las dimensiones. El juego máximo va a ser la diferencia entre el máximo agujero, o sea, el de mayor diámetro, y el mínimo del eje. Es la diferencia. Cada definición, acá está su cuentita. Como dijimos, al ser es J mayor y M mayúscula porque es máxima, M minúscula porque es mínimo. Y el juego mínimo va a ser entre el mínimo diámetro de agujero y el máximo del eje. Siempre que haya juego, ¿no? Que no haya interferencia. La tolerancia del juego va a ser la diferencia entre el juego máximo y mínimo. Es como la definición de tolerancia que habíamos dado. Y también coinciden con las sumas de las tolerancias del eje y del agujero. La interferencia máxima se define como AM, o viene de ajuste. Si hay interferencia hay ajuste, por eso se usa la A. Y también máxima es la diferencia entre el eje la máxima del eje y la mínima del agujero, y la mínima va a ser la inversa. Y como definimos la tolerancia del juego, también la tolerancia de interferencia como la diferencia entre las interferencias, que también coinciden con por esta cuentita, coinciden con la suma de las tolerancias. Esto también se hace en el dibujo, o ven el dibujo anterior, entre el eje y el agujero, entre dos medias máxima y mínima, sacan estas cuentas sin mayor problema. O sea, no son ecuaciones que haya que estudiar, salen de analizar los gráficos, ¿sí? Así que eso lo considero bastante sencillo y no da muchas posibilidades de errores si ustedes hacen el dibujo. O sea, esa es una recomendación. Cada ejercicio de esto que tengan que hacer, hacen un dibujo sencillo del eje y del agujero con las dimensiones y a partir de ahí sacan todas las cuentas. Bueno, fíjense acá de manera gráfica, el eje varía entre este rango de diámetros, o sea, un diámetro hasta acá o hasta acá, y el agujero varía entre este diámetro y este diámetro. Entonces fíjense que nunca va a haber interferencia y el juego menor está entre esta diferencia y el mayor entre la mayor diferencia. Y el otro caso, el caso opuesto, es cuando tengo el eje que tiene el diámetro menor y el mayor, que es más chico que el diámetro del eje, incluso el menor. Entonces acá siempre hay apriete. Y voy a tener dos aprietes o dos interferencias, una mínima con la mínima diferencia y una máxima con la máxima diferencia. Bueno, este ajuste, también está normalizado según ISO y tiene la representación de la tolerancia. Tiene una cota nominal y en vez de tener un solo número que pertenecía antes a la tolerancia, ahora tiene dos letras con dos números. Una que es, por ejemplo, para el agujero, mayúscula, una zona de tolerancia con una calidad, y para el eje, una letra minúscula con un número. Acá está bastante bien descrito qué es cada una de ellas. Bueno, acá tienen un ejemplo. Yo tengo unas 58 H8 F7. Se refiere que mi dimensión nominal es 58 milímetros, o sea, voy a estar haciendo un agujero y un eje de 58 milímetros. Pero el agujero tiene una calidad H8 y el eje tiene una calidad F7. Estos H8 y F7 están tabulados. Si ustedes van a la tabla, entran con el 58 que está en un rango de diámetro y entran a la columna H8, les va a dar las dos tolerancias, la superior y la inferior. En este caso la superior es 0.046
estos son milímetros o 46 micrones. Y fíjense que el mínimo es 0, porque dijimos que la categoría H, una de las tolerancias es 0. Entonces 58, la manera correcta sería 0.000. Si vamos a poner dos dimensiones o más y una tiene 3 decimales, todas tienen que tener 3 decimales. Si tiene 2 decimales, todas tenemos que trabajar con la misma cantidad de decimales en todos los números. Entro para 58 y en F7 tengo menos 30 y menos 60 micrones. Fíjense que el menos 30 yo lo puse más cerca del 0. Entonces va a variar entre este valor y este valor. ¿Y cómo saco el juego? Como vimos por definición, fíjense, cruzado. El juego máximo va a ser entre el agujero máximo y el eje mínimo. Hago la diferencia y me da 106 milésimas. Y si tomo el agujero mínimo y el eje máximo, me da que es 0.030. Ambas son positivos. Entonces, ¿qué quiere decir? Si son juegos, si son positivos los dos, ¿qué quiere decir? Que siempre es un ajuste móvil, que nunca va a haber apriete, porque la diferencia es positiva. ¿Estamos? Bueno, ¿cómo verifico estas tolerancias cuando fabrico piezas? Y comprobando las dimensiones de las mismas. Hay dos maneras de verificar las dimensiones. De una manera indirecta, es decir, utilizar calibres fijos, los cuales tienen rango, o sea, la parte fija tiene un rango determinado de medidas y, bueno, se los compara con la pieza. Estos son los denominados calibres pasa o no pasa. Ahora en la otra filmina se los voy a mostrar mejor y lo van a entender. Y la medición directa es la medición que ustedes hacen directamente sobre la pieza con un calibre, pero un calibre no fijo, es decir, con un calibre que tiene un punto fijo y el otro móvil para poder, como una regla, para poder hacer la medición. Tenemos varios, entre ellos los más conocidos son los calibres pie de rey o los micrómetros. Fíjense, este es un calibre, en realidad son tres tipos de calibre pasa, no pasa. Estos son como si fueran dos cerraduras, fíjense que acá dice 25J6. Quiere decir que yo voy a medir piezas de 25 milímetros nominal. Y este lado, fíjense, dice menos 4. O sea, menos 4, en teoría, deberían ser micrones. Y este lado, más 9. 25 más 9. Es decir, que este lado es el más grande y este es el más chico, porque es 25 menos 4 y 25 más 9. Entonces, ¿yo qué hago? Fabrico un eje de 25 milímetros y cuando uso este calibre lo quiero pasar por este lado y como dice la palabra, no pasa. ¿Por qué? Porque mi pieza tiene 25 y esta tiene menos de 25. Después lo doy vuelta y el paso esta parte que tiene 25 más 9 y la pieza pasa, ni siquiera toca o roza. Entonces, de un lado no pasa, el otro lado pasa. Entonces, quiere decir que mi pieza está entre este valor y este valor, por lo tanto es apta. Este formato es para medir diámetro exterior. Después tengo uno con el mismo principio para diámetros interiores, que también, fíjense, acá dice 32H7. Es decir, que esto tiene 32 milímetros de cada lado. Acá dice 0, o sea, este tiene 32.0 y este dice más 25. Es decir, que este tiene 32 más 25. Fíjense que este lado, acá tiene una línea roja, acá tiene una línea roja, este tiene un lado rojo y este tiene un punto rojo. El lado rojo es el no pasa. Entonces, mecanizo un agujero de 32. Cuando le quiero pasar este lado, pasa. Cuando le quiero pasar este lado, como es mayor, no pasa. Este es para roscas. Es decir, yo construyo una rosca métrica 10,
con una calidad 6H. Entonces, ¿qué hago? De este lado lo enrosco y enrosca. Y de este lado lo quiero enroscar y no enrosca. ¿Por qué? O por el paso o por las dimensiones, los diámetros o el ángulo del filete. Por alguna diferencia lo quiero enroscar y no enrosca. Esto es para rosca interna. Y esta es para rosca externa. Son dos anillos que tienen un roscado interno. O sea, son dos anillos por calidad. Fíjense que este tiene dos lados, dos roscas. Este tiene dos lados. Este tiene dos lados. Obviamente, al hacer anillo tienen que ser dos anillos. El que tiene el punto rojo es el no pasa. Es para una rosca métrica 14 con calidad 6G o 8G. No veo bien acá. Y acá, bueno, este es el no pasa. Entonces, quiero enroscar este y no enrosca. Y este lo quiero enroscar y este sí enrosca. Entonces, cuando yo produzco una rosca que este no pasa y este pasa, quiere decir que está en las tolerancias que a mí me interesan. Bueno, calibres fijos. Tengo el calibre pie de rey donde esto es una especie de L, esto es una sola pieza mecanizada, este es el punto de cero y este es el vernier, que es una corredera que se corre hasta hacer contacto. Este es para medir diámetro externo, este es para medir diámetros o distancias internas. Las cuchillas están invertidas a esta forma. Y acá, adosado a este vernier móvil, tiene una varilla por detrás que a medida que yo lo muevo para allá, esto va saliendo y apoyando el talón puedo medir profundidades. O sea, entre el pie del calibre y el tope de cuánto sale esta varilla, mido acá la profundidad. Entonces es un calibre muy versátil que inclusive con la tecnología que existe hoy en día se sigue utilizando absolutamente en todo taller mecánico. Bueno, estos calibres suelen tener precisión de 0,5 milímetros o en el mejor de los casos 0,2 milímetros. Y después tenemos los tornillos micrométricos. Los tornillos micrométricos lo mismo, es una herradura fija, este es el punto fijo o yunque y esta es la corredera. Esto tiene un sistema con un tornillo que lo voy girando, esto se va separando, se va abriendo. Pongo por ejemplo, este solamente es para diámetros exteriores. Hay para diámetros interiores, para profundidad, pero bueno, el más común es este, para diámetros exteriores. Lo abro, meto la pieza, lo empiezo a cerrar hasta que esto hace tope. Cuando hace tope, esto tiene un sistema que cuando hace tope, por más que yo lo gire, gira loco, una suerte de trinquete, de sistema de trinquete. Ustedes, el que lo operó, va a escuchar el ruido a trinquete. No se puede explicar de otra manera, pero es como un ruido de que por más que ustedes lo ajusten, algo está saltando y no deja que lo ajuste, porque el sobreajuste produce dos cosas. Primero, que la medición no sea correcta, pues estoy comprimiendo esta barra. Y en la centésima eso se nota. Y lo otro es que rompo el mecanismo del micrómetro. Entonces, voy girando hasta que hace tope. Cuando hace tope, cuando le hago fuerza, empieza a hacer un ruido de que zafa. Y ahí dejo de ajustar. Y la lectura se hace acá. Se hace la lectura en milímetros sobre esta escala lineal y después el tambor tiene divisiones en sus 360 grados que cuando coincide con la línea me da las centésimas hasta la centésima de milímetro. O sea que este micrómetro tiene precisión de centésima y este de décima. Mucho más preciso el micrómetro. Como dijimos, las mediciones en las piezas deben hacerse a 20 grados porque si no me estoy midiendo las dilataciones térmicas. Bueno, y acá les voy a dar algo muy general y muy rápido que tiene que ver con el ajuste de los rodamientos cuando se instalan. No quiero ahondar mucho porque es alargar el tema y la verdad que solamente es aplicable para cuando tengo que instalar un rodamiento.
Lo que quiero es que entiendan es que hay una metodología, hay valores de ajuste. Estos 7 puntos que yo acá los doy muy resumidos, sepan que existen, hay una metodología, hay valores, es información que le da el fabricante del rodamiento. Es decir, quiero que sepan que el tema existe, que si lo buscan lo van a encontrar, pero no me quiero explayar en la explicación de ahora. Pero para que tengan una idea, es que, ¿qué pasa? Yo voy a tener dos ajustes. Cuando meta un eje en el agujero de la pista interior y cuando la pista exterior la agarre por un alojamiento, ¿no? Entonces, ¿qué factores tengo que tener en cuenta? Uno de ellos es la condición de giro. Es decir, que no es lo mismo, o sea, cambian los valores de ajuste si la pista interior es la que se fija y gira la pista exterior, o si la pista interior es la giratoria y la pista exterior queda fija. Después, si la carga si es constante, o sea, siempre está cargado, o si es alterna, qué dirección tiene la carga, es decir, que tiene que ver, o sea, el ajuste de un rodamiento no es lo mismo si la que gira es una pista o la otra, o dependiendo de qué dirección tenga la carga o el tipo de carga. Otra cosa que varía el ajuste es la magnitud de la carga. ¿Por qué? Porque si la carga, a medida que la voy aumentando, deforma la pista interior y eso hace que se deforme. Si la pista se deforma, entonces los juegos internos del rodamiento son mayores. Es como que el rodamiento cuando está en la cajita está todo comprimido y cuando lo instalo y lo empiezo a aplicar fuerzas se deforma y empieza a liberar un poco. Hay 4 condiciones de carga que dependen del valor de P. Si recuerdan el C sobre P, bueno, hay valores, hay fracciones de C sobre P que me dan los casos de carga liviana, carga normal, carga pesada o carga muy pesada. Les repito, esto está bien detallado, yo se los doy por arriba, pero esto está detallado cuál es cada caso. El juego interno de rodamiento. Tengo dos juegos, entre la bolilla y la pista exterior y entre la pista interior y la bolilla. También, no es lo mismo el juego que hay antes de instalar el rodamiento que después del montaje. Esos juegos cambian. La temperatura obviamente es un factor que afecta, es decir, yo tengo un rodamiento con ciertos huelgos entre pistas y elementos rodantes, y cuando una pista se calienta, se dilata y se reduce el juego interno. La precisión del funcionamiento depende de la aplicación. Hay aplicaciones donde necesito altas velocidades con prácticamente sin movimiento del eje, que necesitan tolerancias más estrechas. El diseño y el montaje de los ejes y soportes afectan al juego. ¿De qué manera? Y dependiendo si el material que está hecho el eje y los soportes son materiales que deforman o no, depende cuánto los ajuste, cómo los monte o la forma que tengan, todo eso va a afectar en las cargas sobre el rodamiento y obviamente si esto afecta a cómo se carga el rodamiento, va a afectar a los juegos del mismo. Y después, bueno, qué tan fácil yo necesito que se monte y se desmonte un rodamiento. Si tengo que desmontarlo seguido, puedo comprar un rodamiento desmontable o de agujero cónico, son dos tipos distintos. Hay veces que el rodamiento, por ejemplo, los rodamientos que se usan en los autos, en los extremos de dirección, se ponen con prensa, van súper clavados, se dice en la jerga, y el día que los tienen que desmontar directamente no se los saca para recuperarlos. Cuando ustedes lo sacan es porque están muy desgastados, entonces ¿qué hace? Se cortan. O le dan un golpe seco a la pista interna y se parte, o con una moladora lo tienen que cortar, pero no son desmontables. Esto de que sea desmontable está pensado en una aplicación donde los rodamientos tengan una vida útil corta y no puedo andar cada vez que tengo que cambiar uno
es andar cortando, entonces se utiliza algún tipo de desmontable o de agujero cónico que cuando aprieta el agujero cónico ajusta más y cuando lo libero, el cono es el mismo que aprieta, lo libera. Bueno chicos, les quedan los ejercicios para resolver de este tema con Matías, pero bueno, considero que la teoría con esta vista aérea, por decirlo de alguna manera, sin demasiadas complicaciones, las van a entender más a medida que vayan haciendo los ejercicios. ¿Sí? Bueno, nos vemos en el próximo tema. Hasta luego.